Hola, mi nombre es Fabio Hernán Acuña. Este es el final de grabado de arte impreso de cuarto año, taller básico turno noche, con la profesora Laura Gra Martínez, profesorado de arte visuales Antonio Berni, sede San Martín. Cuarto año lo cursé con pandemia en el 2021 y la materia se mantuvo con el protocolo de distancia preventivo y obligatorio. Con este motivo, la materia se realizó desde casa, sin prensa, lo cual me llevó a experimentar en formas o métodos de impresión casera. Utilizamos materiales menos tóxicos que a continuación procederé a describir. A través de los tutoriales que la profesora nos facilitó, aprendimos a utilizar el método salino, que es el que se utiliza con sulfato de cobre, fluido de sodio, que es sal de cocina, y 1 litro de agua. El método salino se prepara poniendo la misma cantidad de sulfato de cobre que de fluido de sodio. Para 1 litro de agua yo utilicé 150 de sulfato de cobre y 150 de fluido de sodio. Esto lo revolví bien, sin dejar grumos de sulfato de cobre. Todo este proceso se realiza con materiales que solamente voy a utilizar para este cometido. Las botellas, la balanza con la que peso el sulfato y la sal, solamente lo puedo utilizar para esto. No se puede usar para cocinar ni para que nadie lo toque porque es tóxico. Esto se deja sentar 24 horas. Si yo lo realizo al mediodía, o en el momento que lo realice recién, después pasada la misma hora, al otro día lo puedo utilizar. Esto no se puede utilizar en el momento porque necesita un decante que el material se asiente para poder ser utilizado. Las matrices fueron realizadas con chapa de oxe, aluminio. Esta matriz se trabaja prácticamente igual que la chapa de zinc. La cara que va a ser donde vamos a realizar nuestro grabado, primero se tiene que lijar con una virulana, se le pasa un trapo para limpiar los residuos y se obtura, en mi caso lo obturé con pintura asfáltica, que era lo que tenía. Este tipo de pintura, como la goma lácar, las dos secan al tempo. Esto quiere decir que según la temperatura ambiente, la humedad y demás circunstancias climatológicas, puede tardar varios días o hasta un poco más de una semana. Nuestra matriz también debe ser protegida de una cara posterior. Si no fuese así, el sulfato de cobre mordería nuestra chapa y nos quedaríamos sin matriz. En la primera matriz realicé unas líneas que fueron expuestas al sulfato de cobre durante 1 minuto 30. Luego la retiré del sulfato de cobre y la enjuagué con agua. A continuación, limpié los bordes de mi matriz retirando la pintura asfáltica. Después de haberla limpiado, la volví a sumergir en sulfato de cobre y ahí estuvo sumergida 1 minuto 30 más y mordió el sulfato de cobre durante 1 minuto y medio, más las líneas que ya tenía hechas volvieron a ser expuestas al sulfato de cobre. Este procedimiento lo repetí 5 veces, en los cuales el sulfato de cobre actuó sobre mi matriz y así conseguí los distintos valores. El tiempo total expuesta a mi matriz al sulfato de cobre fueron de 7 minutos y medio. En esta otra matriz realicé el mismo procedimiento que el anterior, solamente que no realicé líneas, solamente fueron valores. En este realicé una escala de valores. Al no tener prensa, experimenté. Usé una pasta linda, no funcionó. Me realicé un tórculo, que a continuación le dejaré un tutorial de cómo realizar un tórculo
con materiales reciclados. En este PDF explico brevemente cómo hice mi tórculo casero con materiales recuperados. Materiales que encontré en la calle y algunos que tenía en mi casa. En la lista de materiales especifico qué materiales usé y también está la lista de herramientas, cómo fue hecho y tiene fotos que detallan el trabajo. Tiene láminas con medidas específicas del trabajo realizado y también al final están las fotos de cómo quedó mi tórculo con el trabajo final. Con el tórculo no conseguí unos resultados favorables y terminé llevándome mis matrices al lugar de trabajo, donde tengo unos cilindros en unas máquinas, donde realicé mis estampas. Ahí, en la fábrica donde trabajo, es donde obtuve las estampas que te estoy mostrando. Otra experimentación realizada en casa fue la estampa botánica con plancha y tinta de anilina, que se tiñe en frío. Esto primero fue realizado en tutoriales por la profesora, luego nosotros lo replicamos en casa. La anilina la preparé en frasco de café. Puse una parte de agua caliente, puse la anilina que utilicé, la revolví bien hasta que no había más grumo, le incorporé el resto del agua que tenía y lo dejé asentar hasta que tome temperatura ambiente. Utilicé hoja de perejil, menta y otras hojas de flores que tengo en el jardín. Siempre verde y carnosas. Al ser carnosa la hoja, absorbe mejor la anilina. Las hojas las dejé sumergidas en anilina alrededor de 12 horas. Mientras más tiempo estén sumergidas, más cantidad de líquido absorbe la hoja y después es más nítido el color que uno obtiene en la estampa. De registro utilicé una servilleta de papel, pero debajo de esta servilleta utilicé una lámina de aluminio. Esta lámina, al calentarse por la radiación de la plancha, hacía que el agua se evapore más rápido de mi hoja botánica y conseguir la impresión más rápido. El registro se utiliza una sola vez, lo mismo que una hoja botánica. No sirven para reiterar el proceso. Para la impresión utilicé hojas acuarelables que soportan bien la humedad. Obra única. Una obra única es aquella que desde su concepción está pensada para no ser reproducida, sino realzada una única vez. Monotipo. Es una estampa a la que se transfiere por contacto una imagen diagramada. Es un soporte rígido mientras el pigmento está fresco. El monotipo o monocopia, por su técnica y su lenguaje, se encuentra en un espacio entre la pintura o el dibujo y las artes gráficas. Desde la gráfica coinciden en el hecho de que el producto final es una estampa. Es decir, el soporte que contiene la imagen definitiva es distinta de aquel en el que ha intervenido el artista. Sin embargo, se diferencia del arte gráfico genuino en la imposibilidad de generar una producción seriada. Prueba realzada. La prueba realzada es la que posee adicciones o colores agregados manualmente y que no está en la matriz original. Acuarelas, témperas, tintas, etc. La clase de realce debe ser indicado en el certificado de autenticidad. Los realces deben ser provistos antes de la firma de la edición y han de ser consistente a lo largo de esta. Prueba espécimen. La prueba espécimen se utiliza para realizar publicidades gráficas, tapa de un libro o banner. Esta estampa se saca de la tirada, solo que no se enumera
no lleva título y tampoco se firma. Para diferenciarla del resto de las estampas, se suele perforar o cortar una parte. El arte impreso lo realicé sobre una remera de algodón. Utilicé la misma técnica que utilicé sobre la estampa botánica, solamente que en vez de utilizar una hoja de acuarelables, utilicé la remera. El último trabajo fue un dossier. En el mail adjunté los links del dossier.